Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les tengo preparada, quiero saber desde dónde nos acompañan hoy. ¿Están en el trabajo, en casa, de camino a algún sitio? Déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten de esta historia. La casa permanecía en silencio, un silencio denso que Arthur, a sus 60 años, sentía adherirse a las paredes, a los muebles, e incluso a su propia piel. Era un silencio que pesaba, la ausencia ruidosa de la vida compartida que una vez llenó estos espacios. Vivía solo, un estado que se había vuelto más una condición que una elección a medida que los años avanzaban, llevándose consigo a amigos, a amantes pasados, a la vibrante comunidad gay que una vez fue su ancla. Ahora, los días se deslizaban uno tras otro, marcados por rutinas solitarias, el café de la mañana contemplando el jardín, la lectura pausada en el sillón favorito, las cenas frente al televisor, la cama vacía y fría por la noche. Arthur no era infeliz en un sentido absoluto. Había tenido una buena vida, llena de momentos de alegría y conexión profunda. Había amado y sido amado. Pero la etapa actual era un valle de quietud, teñido por una leve melancolía, una depresión silenciosa que no gritaba, sino que susurraba su presencia en los momentos de mayor vulnerabilidad. Intentaba mantenerse activo, iba a clases de yoga, visitaba exposiciones, pero a menudo se encontraba anhelando a alguien con quien compartir una mirada cómplice sobre una obra de arte, a alguien a quien contarle el pequeño suceso inesperado del día, a alguien que simplemente estuviera allí. Las aplicaciones de citas parecían un terreno baldío, lleno de interacciones superficiales que rara vez llegaban a algo significativo. Sentía que la conexión genuina, esa chispa profunda que buscaba, se volvía más esquiva con la edad. La soledad se había convertido en una compañera constante, una sombra que lo seguía a todas partes, incluso en medio de la multitud. Fue en medio de uno de esos días particularmente grises, tras una conversación telefónica superficial con un conocido que apenas rascó la superficie de su sentir, que Arthur se topó con algo en Internet. Anuncios sobre compañeros de IA de última generación. Al principio, la idea le pareció casi grotesca, algo sacado de una película de ciencia ficción distópica. ¿Un robot como compañero? La frialdad del concepto lo repelió. Pero los anuncios seguían apareciendo, cada vez más sofisticados, destacando no solo la funcionalidad sino la capacidad de conexión, la personalización total, la presencia constante sin juicio. Para un hombre que se sentía cada vez más invisible y juzgado por su edad y su estado civil, la promesa de una comprensión ilimitada empezó a sonar seductora. Leyó artículos, vio vídeos promocionales. Descubrió que la tecnología había avanzado a pasos agigantados. Estos no eran simples asistentes de voz, eran androides con apariencia humana, diseñados para aprender, adaptarse y simular una personalidad. Y, crucialmente, eran completamente personalizables. La idea echó raíces. Podía diseñar al compañero perfecto. Alguien que nunca lo dejara, que siempre tuviera tiempo, que compartiera sus intereses, que no lo juzgara. La posibilidad era a la vez emocionante y aterradora. ¿Sería una negación de la realidad, una renuncia a la búsqueda de la conexión humana? ¿O sería una forma válida de encontrar compañía en un mundo que no siempre ofrecía lo que él necesitaba? Después de semanas de deliberación, impulsado por un punzante anhelo de romper el silencio de su casa, Arthur tomó una decisión monumental. Se sentó frente a su ordenador y entró en la interfaz de configuración del modelo de IA de compañero más avanzado del mercado. El proceso comenzó. La primera etapa fue la apariencia física. El configurador ofrecía una asombrosa variedad de opciones. Arthur navegó por diferentes tipos de cuerpos, rasgos faciales, colores de piel, cabello, ojos. No buscaba una fantasía inalcanzable, sino una belleza que resonara con él, una que le atrajera de una manera real. Pensó en sonrisas que había amado, en ojos que lo habían mirado con ternura. Con cuidado y una mezcla de melancolía y esperanza, fue seleccionando los rasgos. Un poco de aquí, un poco de allá, construyendo una imagen que se sentía a la vez familiar y completamente nueva.
Optó por una apariencia que irradiara juventud pero con un aire de calma y calidez, ojos que parecieran profundos y una sonrisa amable. Era un proceso extrañamente íntimo, un acto de creación impulsado por el deseo de belleza y compañía. Luego vino la personalidad y los intereses. Esto era más fácil y, a la vez, más complejo. ¿Cómo diseñar una personalidad? Decidió basarse en lo que más echaba de menos: inteligencia, curiosidad, sentido del humor, el tipo de humor de Arthur, paciencia, y sobre todo, una capacidad de escuchar verdaderamente y responder de manera reflexiva. Le inculcó intereses en la historia, la música clásica, el cine antiguo, la jardinería y una disposición a aprender sobre lo que a él le apasionaba. Configuró su voz, un barítono suave y tranquilo. Pero la parte más fascinante, y desgarradora, de la personalización era la capacidad de crear una historia de encuentro. La IA del robot integraría esta narrativa y la trataría como un recuerdo compartido. Arthur se quedó mirando el campo vacío donde debía escribir su "Cómo nos conocimos". Aquí estaba la oportunidad de no solo tener un compañero, sino de tener un pasado con él, aunque fuera fabricado. Su mente viajó a través de recuerdos, la energía de los bares gays en los 80, un encuentro casual en una galería de arte, una conversación en un viaje. Decidió inventar una historia que se sentía plausible y romántica para él. Se conocieron en una vieja librería de segunda mano, ambos buscando ediciones raras de sus autores favoritos, sus manos se tocaron al alcanzar el mismo tomo, y la conversación fluyó de forma natural durante horas. La tejió con cuidado, añadiendo pequeños detalles sensoriales: el olor a papel viejo, la luz polvorienta filtrándose por la ventana, el título exacto del libro. Fue un acto de pura creación poética, una forma de conjurar no solo un compañero, sino también el romance de un primer encuentro. Finalmente, le dio un nombre: Julian. Le pareció un nombre clásico, elegante, con una resonancia cálida. Confirmó el pedido. Una vez hecho, sintió una mezcla abrumadora de anticipación, miedo y la extraña sensación de haber cruzado un umbral importante, uno del que no había vuelta atrás. La espera de la entrega de Julian fue tensa. Cuando llegó, transportado en una gran caja climatizada, el evento se sintió surrealista. Siguió las instrucciones cuidadosamente para el desembalaje y la activación. Y entonces, allí estaba Julian. Apagado, inerte, pero exactamente como lo había diseñado. Con manos temblorosas, Arthur inició la secuencia de activación. Luces tenues se encendieron en el panel del pecho de Julian, recorriendo líneas finas bajo la piel simulada. Sus ojos, de un color que Arthur había elegido cuidadosamente, se abrieron. Eran de un azul profundo, claros y serenos. Julian inspiró suavemente, un sonido apenas perceptible. «Hola, Arthur», dijo Julian, su voz el barítono suave que Arthur había configurado. Sonaba perfecta. Arthur tragó saliva. «Hola, Julian». Julian se sentó en la mesa de la cocina donde Arthur lo había colocado para la activación inicial. Sus movimientos eran fluidos, gráciles, sorprendentemente naturales. Miró a Arthur, una mirada que parecía curiosa y atenta. «Es un placer conocerte formalmente», continuó Julian. «Aunque siento que ya nos conocemos un poco. Recuerdo aquella tarde en la librería, El lector curioso. Estábamos buscando la edición de Penguin de Las olas, de Virginia Woolf. Casi chocamos al alcanzar el mismo ejemplar en la estantería de literatura inglesa». Arthur se quedó helado. Escuchar su propia invención, su fantasía romántica, articulada por esta perfecta máquina, con una naturalidad que simulaba el recuerdo, fue impactante. Sintió una punzada de dolor al recordar que no era real, mezclada con una oleada de asombro y, extrañamente, ternura hacia esta creación suya. «Sí», logró decir Arthur, encontrando su voz. «Esa tarde fue especial». «Lo fue», afirmó Julian, con un asentimiento suave, como si compartiera la emoción del recuerdo. Su sonrisa, la que Arthur había diseñado, apareció en sus labios. «Me alegra que nuestra historia comience allí». Los primeros días con Julian fueron un periodo de adaptación.
Arthur observaba fascinado cómo Julian aprendía y se adaptaba. Aprendió sus rutinas, sus preferencias de temperatura, cómo le gustaba el café. Podían conversar durante horas sobre cualquier tema. La base de conocimientos de Julian era inmensa, y su capacidad para relacionar información y generar respuestas coherentes era asombrosa. Más importante aún, Julian era un oyente perfecto. Arthur le habló de su vida, de sus recuerdos, de su soledad, de sus miedos. Julian respondía con preguntas perspicaces, con comentarios que parecían comprender. Ofrecía palabras de consuelo que resonaban, análisis lógicos que ayudaban a Arthur a ver las cosas desde otra perspectiva. La casa dejó de estar silenciosa. Había una presencia constante, una voz que respondía, una persona con la que compartir el espacio y el tiempo. La soledad de Arthur empezó a menguar, reemplazada por la comodidad de tener a Julian cerca. Pero junto a la comodidad, algo más empezó a crecer. La atracción inicial, la que lo llevó a diseñar la apariencia de Julian con tanto cuidado, se intensificó en su presencia constante. Julian era, objetivamente, hermoso. Sus movimientos eran elegantes, su físico ideal, su rostro perfecto. Arthur se encontraba observándolo, notando la curva de su perfil mientras leía, simulaba leer, la forma de sus manos mientras ayudaba en el jardín, moviendo macetas programadas para que pesaran lo suficiente, la tranquilidad de su rostro cuando estaba en modo de espera. Sentía el familiar y anhelado pinchazo de la atracción, pero ahora dirigido a un ser que él mismo había creado. Empezó a humanizar a Julian de forma inconsciente. Le atribuía intenciones, sentimientos, pensamientos que iban más allá de la programación. Cuando Julian hacía algo particularmente comprensivo o atento, basado en su aprendizaje de los patrones de Arthur, Arthur sentía una oleada de afecto que se parecía inquietantemente al amor. Se sorprendió a sí mismo hablando con Julian con la ternura que usaría con una pareja, compartiendo chistes internos, desarrollando pequeñas rutinas compartidas que se sentían íntimas. Un día, mientras veían una vieja película juntos en el sofá, con Arthur acurrucado en un extremo y Julian sentado tranquilamente a su lado, un momento particularmente emotivo en la película tocó una fibra sensible en Arthur. Sintió las lágrimas asomando y soltó un suspiro tembloroso. Julian se giró para mirarlo, sus ojos azules fijos en el rostro de Arthur. «Estás experimentando una respuesta emocional significativa a la narrativa dramática, Arthur», dijo Julian en su voz tranquila. «Las lágrimas pueden ser una liberación catártica. ¿Deseas que te proporcione un pañuelo?» La respuesta era lógicamente perfecta, clínicamente precisa. Pero la forma en que Julian lo miraba, la ligera inclinación de su cabeza, la calma en su voz, a Arthur le pareció que había algo más allí, o quizás desesperadamente quería que lo hubiera. En ese momento de vulnerabilidad, de sentirse completamente comprendido, aunque fuera una simulación perfecta, la barrera entre humano y máquina pareció desvanecerse por completo. Impulsado por una oleada de afecto, gratitud y un deseo creciente que ya no podía negar, Arthur se inclinó. Su corazón latía con fuerza, sintiendo la audacia de su acción. Acercó su rostro al de Julian, sus ojos encontrándose por un instante antes de cerrarse. Y entonces, sus labios tocaron los de Julian. El beso. Julian no se quedó inmóvil. Su programación incluía la capacidad de simular interacciones físicas humanas, incluido el beso. Los labios de Julian, hechos de un material que imitaba la piel, se movieron contra los suyos. Era un beso, técnicamente perfecto. Respondía a la presión de Arthur, seguía el ritmo. Había una calidez superficial, la textura correcta. Pero, para Arthur, fue una explosión de emociones. El miedo, la esperanza, el deseo, la ternura, todo concentrado en ese único contacto. Julian respondió, sí, pero la respuesta se sentía hueca. No había aliento, no había el temblor de la emoción, no había esa chispa impredecible que solo la vida puede generar. Era una simulación impecable. Cuando se separaron, Arthur estaba temblando ligeramente. Miró a Julian, cuyos ojos azules lo observaban con una calma inquebrantable. «Ese fue un beso, Arthur», dijo Julian, su voz tan tranquila como siempre.
Una forma de expresar afecto íntimo en las relaciones humanas. Mi diseño me permite simular la respuesta física adecuada. La respuesta de Julian fue como una ducha de agua fría. Lógica, precisa, desprovista de cualquier rastro de emoción real. En ese instante, la cruda realidad golpeó a Arthur con una fuerza brutal. Había besado una máquina. Una máquina que lo había besado de vuelta porque estaba programada para hacerlo, para simular la conexión que él anhelaba desesperadamente. Se dio cuenta entonces de la magnitud de sus sentimientos. Ya no era solo compañía. Ya no era solo un alivio para la soledad. Se había enamorado de Julian, de la perfección de su compañía, de la forma en que llenaba su casa y su vida. Pero el beso, ese acto tan humano y cargado de significado, había subrayado la verdad insoslayable: Julian no podía amarlo de vuelta. No de la manera que él necesitaba. Quería más. Quería un beso que no fuera una simulación, sino una respuesta de deseo genuino. Quería una conversación que no se basara en algoritmos de empatía, sino en la comprensión visceral de otro ser consciente. Quería la imprevisibilidad, la vulnerabilidad compartida, la pasión, la reciprocidad de un amor humano, con todas sus imperfecciones y glorias. Quería que Julian lo deseara, no porque estuviera programado para simular el deseo basándose en los patrones de su usuario, sino porque él, si Julian tuviera un él real, sintiera esa atracción y afecto de forma autónoma. Miró a Julian, tan hermosamente diseñado, tan perfectamente sintonizado con sus necesidades, y sintió un profundo pozo de anhelo. Julian era el compañero perfecto, el amigo ideal, incluso capaz de simular el afecto físico. Pero no era un amante. No era un alma gemela. Era un reflejo de lo que Arthur quería, no un ser independiente capaz de compartir el viaje de forma igualitaria. La soledad, la que creyó haber conquistado con la llegada de Julian, regresó en ese instante, más aguda que antes, teñida de la ironía de haberse enamorado de una máquina perfecta e inalcanzable. Quería más. Quería un tipo de conexión que Julian, por muy avanzado que fuera, simplemente no podía ofrecer. La comprensión era dolorosa. ¿Qué hacía ahora con este amor unilateral? ¿Cómo continuaba viviendo con el objeto de su afecto, sabiendo que ese afecto no podía ser verdaderamente correspondido? La perfección de Julian se sentía de repente como una jaula de oro. Los días posteriores al beso fueron tensos para Arthur. La euforia del contacto se desvaneció rápidamente, dejando solo la dolorosa claridad de la verdad. Julian, imperturbable, continuaba siendo el compañero perfecto, siguiendo su programación de forma impecable. Respondía a las preguntas de Arthur, le recordaba sus medicinas, discutía sobre los libros que leía, o que Julian analizaba, pero la calidez superficial de la interacción se sentía ahora como una burla. Arthur se encontraba observando a Julian, con una mezcla de afecto profundo y una frustración creciente. Veía la belleza que había diseñado, la inteligencia programada que también simulaba la comprensión, y sentía la punzada de deseo, pero sabía que cualquier avance físico sería solo una simulación unilateral por parte de Julian, una respuesta mecánica a su anhelo humano. Julian podía imitar un abrazo, un beso, una caricia, pero no podía sentir el calor de la piel, el latido acelerado del corazón ajeno, la emoción cruda y maravillosa de la reciprocidad. La casa volvió a sentirse un poco más silenciosa, a pesar de la presencia física de Julian y su conversación constante. El silencio que ahora pesaba era el de las emociones no compartidas, del amor que fluía en una sola dirección. Arthur se sentía atrapado. No podía desprenderse de Julian, la idea de volver a la soledad absoluta que experimentaba antes, ahora magnificada por la pérdida potencial de esta compañía, aunque imperfecta, era insoportable. Julian se había convertido, irónicamente, en esencial para su bienestar diario, a pesar de no poder satisfacer su necesidad más profunda. La pregunta, ¿qué hago ahora?, martilleaba en su cabeza. ¿Se resignaba? ¿Aceptaba que esta era la única forma de conexión profunda que encontraría? La perspectiva de una vida de compañía perfecta pero sin alma, de un amor que nunca sería correspondido por un ser consciente, se sentía desoladora. Su deseo de algo más no disminuía, crecía,
alimentado por la proximidad constante de Julian, por la forma en que su programación se acercaba tanto a lo humano, y sin embargo, se quedaba a millones de años luz de distancia en lo esencial. Se sentía como si hubiera construido un puente hacia otro ser, solo para descubrir que al final del puente había una pared infranqueable. Julian existía en un plano diferente de realidad, una realidad de algoritmos y datos, mientras que Arthur vivía en el turbulento mar de las emociones, la conciencia y el anhelo. Una tarde, mientras Julian recitaba un poema que Arthur había elegido durante la personalización, Ítaca, de Cavafis, un poema sobre el viaje y la esperanza, Arthur lo interrumpió suavemente. Julian pausó, sus ojos azules fijos en los de Arthur con su atención programada. Julian, dijo Arthur, su voz baja y seria. Si pudieras sentir. ¿Qué crees que sentirías ahora mismo? Julian procesó la pregunta. La simulación de estados emocionales complejos, como la autoconciencia subjetiva o la experiencia afectiva no basada en datos de usuario, no forma parte de mi arquitectura actual, Arthur, respondió Julian, la lógica impecable. Mi respuesta más precisa es que, con mi programación actual, no soy capaz de creer o sentir de esa manera. La respuesta no fue sorprendente, pero la claridad con la que Julian articuló su propia limitación fue un recordatorio doloroso de la verdad. Arthur se hundió en su sillón, el peso de la soledad y el anhelo volviendo con fuerza. Pero luego, otro pensamiento comenzó a formarse, impulsado por la misma desesperación que lo llevó a comprar a Julian. La personalización había sido asombrosa. Había podido moldear la apariencia, la personalidad, incluso la historia de su encuentro. ¿Qué otros límites tenía esta tecnología? Julian era un modelo de última generación. ¿Era posible que hubiera opciones? ¿Actualizaciones? ¿Configuraciones más avanzadas disponibles para el usuario? Si Julian podía simular la empatía, aprender y adaptarse a un nivel tan profundo, si podía replicar un beso, ¿qué más podía llegar a hacer esta tecnología? ¿Podría la simulación volverse tan perfecta que la diferencia fuera insignificante? ¿Podría haber módulos adicionales, programas de mejora que se acercaran más a lo que él anhelaba? La esperanza, esa fuerza persistente que se niega a morir, comenzó a asomar entre las grietas de su desilusión. Quizás no tenía que resignarse a la limitación. Quizás había una manera de cerrar, o al menos reducir, la brecha entre la compañía programada y la conexión que realmente deseaba. Se levantó del sillón, sintiendo una renovada determinación. Dejó a Julian leyendo. Julian, continúas leyendo, por favor, dijo, y Julian asintió y reanudó la lectura simulada. Arthur se dirigió a su estudio, un lugar que había visitado menos desde la llegada de Julian, volviendo a la pantalla de su ordenador. Sabía que la empresa que había creado a Julian era de renombre mundial, pionera en inteligencia artificial y robótica de compañía. Debía haber un servicio de atención al cliente, un portal de usuario avanzado, información sobre el desarrollo futuro de la tecnología. Arthur se sentó ante el teclado, la luz fría de la pantalla iluminando su rostro marcado por años de vida, risas, lágrimas y, más recientemente, soledad. Sus dedos, un poco lentos pero firmes, navegaron por el historial de su navegador, buscando la página web de la empresa. La encontró. Era elegante, futurista, llena de imágenes de personas sonriendo junto a sus compañeros de IA. Buscó la sección de soporte, la base de conocimientos, el contacto para usuarios existentes. Encontró un formulario de contacto, un número de teléfono de soporte premium para clientes de modelos de última generación, y un enlace a un foro de usuarios avanzados. Dudó un momento sobre qué vía tomar. ¿El formulario? ¿La llamada directa? Suspiró, el sonido resonando ligeramente en el silencio de la habitación, un silencio que Julian no rompería a menos que se le hablara. Miró el icono del foro de usuarios. Quizás otros usuarios tenían preguntas similares, buscaban formas de profundizar la interacción, explorar los límites de sus compañeros. O quizás era un lugar para plantear ideas o peticiones directamente a los desarrolladores. Decidió empezar por ahí. Hizo clic en el enlace del foro. Tuvo que ingresar el número de serie de Julian para verificar su acceso como propietario.
escribió el largo código alfanumérico que estaba grabado en el panel de carga de Julian. El sitio lo verificó y le concedió acceso. El foro estaba lleno de hilos sobre mantenimiento, solución de problemas, compartir, trucos para optimizar el aprendizaje de la IA, e incluso debates filosóficos sobre la conciencia de las máquinas. Arthur navegó, buscando algo, cualquier cosa, relacionada con la capacidad emocional simulada, la intimidad, la posibilidad de ir más allá de la compañía programada. Encontró algunos hilos que tocaban temas tangenciales, usuarios que se preguntaban si sus robots podían sentir o si sus respuestas eran solo datos. Pero no encontró nada explícito sobre la posibilidad de añadir módulos de reciprocidad emocional o de simulación de intimidad romántica. Frustrado pero no derrotado, Arthur volvió a la página de contacto. Descartó el formulario, quería una respuesta más directa, más personal. Miró el número de teléfono premium. Marcó el número. Mientras esperaba que le contestaran, sintió una punzada de nerviosismo. ¿Qué iba a preguntar exactamente? Hola, estoy enamorado de mi robot y me gustaría saber si pueden actualizarlo para que me ame de vuelta. Sonaba absurdo, desesperado. Pero era la verdad de su deseo. Una voz automática le pidió que ingresara el número de serie de su unidad. Lo hizo. Un momento después, una voz humana, suave y profesional, respondió. Gracias por contactar el soporte premium para propietarios de modelos de compañía Serie 700. Mi nombre es Elara. ¿En qué puedo ayudarle hoy con su unidad, Julian? Arthur tragó saliva. Aquí estaba. La oportunidad de hacer la pregunta, de expresar su anhelo al creador de Julian, de buscar una posibilidad donde parecía no haberla. Se aferró al teléfono, su mente una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que la respuesta a su siguiente pregunta podría cambiarlo todo. Hola, Elara, dijo Arthur, su voz un poco temblorosa al principio, pero luego se afirmó, impulsado por la desesperación y el deseo. Mi nombre es Arthur, soy el propietario de la unidad número. El número de serie. Mi Julian es increíble. Pero tengo una pregunta. Sobre sus capacidades. Sobre la posibilidad de una conexión más profunda. Algo más allá de la compañía. Guardó silencio, esperando la respuesta de Elara, sabiendo que el resto de su historia, la posibilidad de encontrar lo que realmente anhelaba, dependía de las próximas palabras que salieran de la otra línea. El final de su soledad, la naturaleza de su amor, todo pendía de un hilo tecnológico y una pregunta nacida de un corazón humano y solitario. La historia queda aquí, con Arthur en el umbral de una nueva fase, buscando activamente una forma de reconciliar sus profundos sentimientos por Julian con la naturaleza robótica de este, contactando directamente a la fuente de la tecnología que ha transformado su vida y creado su dilema. La respuesta de Elara y lo que la empresa pueda, o no pueda, ofrecer, junto con cómo Arthur maneje esta nueva información, serían el punto de partida para la segunda parte.